El libro de Ezra nos cuenta una historia muy fascinante. Después de que algunos cuantos regresaron de la deportación de Babilonia, reconstruyen el templo, encuentran un rollo de la Torá, lo releen, el pueblo llora. Después les dice Nehemías que les diga a través de los Targumín que no lloren, que se regocijen. Pero en esta fiesta de Sukkot, les dice que vayan por los ríos, que pregonen, primeramente, que pregonen en las ciudades y en Jerusalén, después de pregonar y que digan que es el día de Sukkot. Que vayan entonces a los ríos, a los montes, a cortar árboles frondosos, ramas de pino, ramas de olivo, ramas de arrayón, ramas de sauce, todo tipo de ramas que ellos pudiesen encontrar y que hicieran Sukkot para que habiten ellos durante 7 días, de acuerdo al mandamiento de Levítico 23. En vísperas de Sukkot, tomamos o se nos presenta un pasaje del profeta Isaías impresionante. Parece que nos habla de una nube que se acerca a nosotros, pero abriendo más el texto y con mucho cuidado y paciencia, encontramos lo que nos quiere revelar. Y sí, exactamente, nos revela la azúcar, nos revela el arca de Noah, nos revela, como lo dice después el profeta Zacarías, el nacimiento del Mesías en una azúcar, ya que esta es la fiesta del nacimiento de Yeshua. Hag Sameach Sukkot, que sea y que obtenga muchas bendiciones. Que aparte de eso, 7 Uspishim se presentan en esta fiesta. El primero de ellos, Abraham, comenzando con el día de hoy, y así sucesivamente. Por supuesto, hay una orden cambiada, o una orden de nombres cambiados. Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Joseph y David. Pero en su orden cronológico de nacimiento sería Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. El cuarto día. Y precisamente en el cuarto día, en el cuarto milenio, nace Yeshua. Y cuando retorna, en el día que le corresponde a David, como Yeshua ben David. Interesantes cosas que veremos en esta fiesta de Sukkot, pero sobre todo que reciba una gran bendición, ya que nos dice también el profeta, el que no observe o que no suba a vivir esta fiesta de Sukkot, no caerá lluvia de bendición sobre su tierra. Que haya mucha bendición en esta fiesta de Sukkot. Shalom Aleichem y bienvenidos. Shalom Aleichem y gracias por estar con nosotros en este inicio de la fiesta de las enramadas. En el libro de Vayikra, capítulo 23, 33 al 36, nos da esta orden o este estatuto perpetuo. Pero además, en otros 2 textos, en el libro de Números 29, 12 al 40 y el número de Deuteronomio 16, del 13 al 17, nos da más instrucciones acerca de este escrito. Comencemos entonces con la cita de este inicio o esta apertura de la fiesta de las cabañas. Y nos dice así: habló Yahweh a Moshe diciendo, Vaidaber Yahweh al Moshe lemor. Daber al Bene Israel lemor. Behamishe ashar yom. Lejodesh hashevi hase. Had hasukot. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será Had hasukot, la fiesta de las cabañas durante 7 días para Yahweh. El primer día será apartada convocación. Ningún trabajo servil harán. Durante 7 días presentarán ofrenda encendida a Yahweh. El 8º día será apartada convocación para ustedes y presentarán ofrenda encendida a Yahweh. Asamblea solemne es. Ningún trabajo harán. Esta es prácticamente la base de esta fiesta. Acabamos de pasar Yom Kippur, previamente Yom Teruah, los 10 días de inspección o introspección, el día del perdón. Nos preparamos 4 días, que es referente a las 4 letras del nombre del Creador, y estamos el día de hoy a exactamente lo que nos dice aquí el escrito. 15 del séptimo mes. Por lo tanto, iniciamos la fiesta de las cabañas, que en hebreo es Sukkot, como lo podemos estar viendo ahí. Pero déjeme ponerle otro escrito. Más adelante, capítulo
o verso 40 del mismo Vayikra. Tomarán para ustedes el primer día, o sea, cuando inicia la fiesta, árboles, las instrucciones que nos da aquí, dice, fruto de árbol hermoso. Es muy interesante de aquí porque no es tradición esto de mecer las palmeras, viene en el escrito y trataremos de enseñarlo el día de hoy, o de mostrarlo, o de recordárselo. Tomará para ustedes en el primer día fruto de árbol hermoso, que sería Etz Hadar, Peri Etz Hadar, que este es Hadar, el fruto hermoso, que y ahorita le voy a explicar algo, pero nos dice aquí, ramas de palmeras, ramas de mirto y de sauces de los arroyos, y se regocijarán ante Yahweh su Elohim durante 7 días. Y déjenme le pongo este escrito, donde viene un poco más explicado. ¿Qué nos dice esta frase? Etz Hadar, Pri Etz Hadar. Aquí vemos nosotros, este es el comentario, es una versión que muy pronto estaremos, si el creador lo permite, la estaremos imprimiendo y sacándola, que tiene un poco de comentario, no es mucho, pero ayuda bastante, o ayudaría bastante. Nos dice el 2040 con respecto a esto, Etz Hadar, árbol hermoso. El fruto de este árbol es el etrog. De ahí viene la tradición que se compra este paquete, ya las palmas arregladas. En el principio no era así, porque era prácticamente las palmeras, el fruto, era un ramo prácticamente. Dice cítrico, árbol que lleva fruto comestible y es de rica fragancia. Representa al creyente que tiene conocimiento de Torah y realiza mandamientos, simboliza el corazón. La próxima fruta es tamarín capot, que son las ramas de palmera o palmera. Aquí estamos tamar, aquí lo vemos nosotros, tamarín, palmeras, y aquí dice la hoja de la tamar, de la palmera, se llama lulav. Esto es otra vez lo que hacemos nosotros, rama de palmera, árbol que lleva fruto pero que no es de rica fragancia. Representa al creyente que estudia la Torah pero no realiza los mandamientos. Y yo le dejo este escrito aquí para que usted lo analice. El Hadass, el mirto, el arrayán, y bueno, aquí está una breve explicación. Ahora, ¿necesitamos esto? Podríamos necesitarlo si es que lo entendemos. Si solamente lo compramos, que es bastante caro en esta temporada, moneda nacional, bueno, moneda donde estamos nosotros, si lo compra en último momento le llega a costar al menos unos 150 o 200 dólares. Que en algunos momentos no estamos para invertir 200 dólares, pero que vale la pena invertirlos también. Un buen etrog. Pero que a falta de eso podemos ir al origen. Y nos los dice el libro de Nehemías, cuando regresan del exilio de 70 años, ahí cuando viene la destrucción del templo, empiezan a escombrar los lugares y encuentran el libro de la Torá. Y bueno, se los lee. Ezra lee los libros junto con Nehemías y se lo explican al pueblo. El pueblo llora porque se han olvidado de la Torá. La Torá estaba escondida, prácticamente estaba en las ruinas. La limpian y les empiezan a explicar. Pero hay algo interesante en esta fiesta, que es precisamente la fiesta de Sukkot. Así la hicieron en la época del profeta, bueno, la época despuesito de Nehemías, cuando retornan de Egipto, de Babilonia, como la había mencionado. Pero el escrito además nos dice que no había habido o no existía una fiesta tan alegre como la que hicieron en esa ocasión desde los tiempos de Yahoshua, cuando Yahoshua los mete allá en la tierra de Canaán. Dice la redacción, y que hiciesen saber, les dice Nehemías y Ezra, vayan por toda Jerusalén, díganles a las personas que vamos a observar esta fiesta, la fiesta de Sukkot. Y le dice así de una manera muy simple. Claro que cuando entienden, bueno, se preparan para plantar los etrog, pero en esta ocasión, de una manera natural, que fue la mejor fiesta, nos dice, salgan al monte, traigan ramos de oliva, o sea, árboles silvestres, ramos de pino, ramos de arrayán, esos árboles frondosos, ramos de palmas y ramos de todo árbol espeso,
para hacer cabañas como está escrito. Otra vez, Sukkot Hatatú, así como está escrito, de acuerdo al mandamiento. Esta es la otra opción. Si usted ya entendió el concepto de las 4 frutos y hay que entenderlo, bueno, lo puede hacer, lo puede comprar, lo puede mandar a hacer. De lo contrario, si usted aún no le entiende, pero quiere observar la fiesta, esto también es válido. Corte muchas ramas, árboles, si hay frutales, ponga frutas. Lo básico. Le dejo ver estas 2 opciones, para que la conciencia no lo engañe cuando diga que no es válido porque no usó su paquete como el que vemos aquí. Es muy bueno, digo, esto es bastante caro, pero vale la pena invertir porque esto tiene su fruto en su momento. Si no fuese posible, entonces vaya, haga su cabaña, porque esto de eso se trata, o asista a un lugar donde haya una cabaña y estése ahí un rato. Haga una oración, haga una meditación, y esto es la base. Les dicen entonces en aquel día de Sukkot que le hicieran saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salgan al monte, traigan ramos de oliva, ramos de pino y ramos de arrayán, y ramos de palmas, y ramos de todo árbol espeso para hacer cabañas como está escrito. Aquí Nehemías no les pone ningún pretexto, no les dice traigan pues estos 4 especies, dice háganlo. Ya después entenderán y seguirán caminando. Pero déjeme explicarle un poco esto, que aquí es donde empieza lo interesante. Aquí es donde nos damos cuenta que el escrito nos dice una cosa y en el hebreo es otra cosa, y podría ser raro. Déjeme leerle el libro de Isaías capítulo 4 verso 6, que si vemos nosotros no tendría ninguna relación con Sukkot, porque estamos hablando de Sukkot. Y nos dicen que una palabra en su tiempo es muy buena. Pero aquí pareciera que se sale un poquito del tema. Nos dice en español: y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Pareciera que nos está diciendo de la nube que acompañaba al pueblo de Israel en su travesía allí los 40 años en el desierto. Que tendríamos que ver entonces, tendríamos que decir, y que tiene que ver con la fiesta de Sukkot. Bueno, cuando analizamos el texto, cambia el concepto. Porque en la traducción pusieron abrigo, a veces ponen cobertura, lo que ellos creen que es acorde. Yo no sé si hasta este punto de habrá un abrigo, no sé si el traductor, que lo desconozco, pudo verificar el texto hebreo o solamente se guió por otros escritos que ya estaban traducidos. ¿Por qué le digo esto? Por la siguiente palabra. Habrá un abrigo para sombra. Bueno, la palabra abrigo, le digo, podría haber sido otra, cobertura, o habrá, no sé. Pero en el hebreo, cuando vamos al texto, nos dice besuká. ¿Y qué es besuká? Dice, y habrá una suká para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Entonces le vuelvo a decir que, le repito, que entonces ya no se trataría de la nube, sino ni de una sombra, ni de un abrigo, ni de una cobertura, sino que me está diciendo, habrá un azúcar para que ustedes se refugien de él. Pero todo esto es muy profundo, no lo vamos a hacer en esta ocasión por cuestiones pues de tiempo y didácticas, porque cuando se estudia la Torá se analiza prácticamente cada palabra, su numeración. En esta ocasión solamente vamos a enumerar y a ver un ejemplo de la palabra azúcar o besuca. Y déjeme decirle, mientras tanto, que la wav es la conexión. Cuando nosotros vemos la wav dentro del nombre del Creador, se refiere al que viene a alcanzar a la letra G, que es la humanidad. Bueno, en otras palabras, la wav es el número de hombre, el número 6. Pero que en los escritos, la wav en la mayoría de las ocasiones es conexión. Y en otras palabras más específicas, es el Mesías. Entonces nos dice el azúcar del Mesías. Así. Dejémoslo por ahora así y después lo entenderemos. Aquí tenemos la palabra besuká y le ponemos números a esto. ¿Qué es lo interesante? Trabajar con sus diferentes herramientas que nos permite poder entender el texto. La palabra besuká o suká y la azúcar tiene una numeración de 91.
Y aquí ya nos abre una serie o una sombrilla de oportunidades o una forma de interpretaciones, un abanico de estudios. No podemos irnos en todos lados. Vamos a ver que 5 de la Hei, 20 de la Kaf, 60 de la Samej y 6 de la letra Wab, en total 91. Lo interesante es que esto no aparece aquí. Lo que le voy a decir no aparece en el texto. Yo, como me doy cuenta, solamente con la palabra Sukkah con su numeración de 91. Entonces no me dice que un abrigo, sino me está diciendo una Sukkah. ¿Pero qué es la Sukkah? Bueno, vamos a ver que hay otros nombres, 2 nombres. Nombre del creador que se utiliza, que es Yahweh, que esta es la Sefirá de Binah, ahorita se lo pongo en un momento. Y el nombre del creador, Adonai. Por eso es interesante conocer el escrito. Porque si yo en todas las palabras que me encuentre digo Yahweh o digo Hashem, no digo Adonai, entonces estoy malinterpretando el texto. El nombre de Yahweh más el nombre de Adonai me da la misma numeración de la palabra Sukkah, 91, 91. Pero que a la suma de 9 y 1 me da 10. Esto en referencia a las 10 sefirot. Y es muy interesante. Pero déjeme explicarle más, de una manera un poquito más detallada aquí. Dentro de el árbol de las sefirot, en donde encontramos el nombre de Yahweh y donde encontramos el nombre de Adonai, porque no son intercambiables. O sea, yo no digo Adonai, yo digo Adonai para no decir Yahweh. No. De una manera de estudio, de enseñanza, tenemos que ir muy específicos. Mira, poniéndole esta imagen, que es la misma del árbol o de los sefirot, del árbol de la vida, así se les llama, podemos localizar aquí el nombre de Yahweh, aquí, que es en la esfera de Binah, lo tenemos aquí nosotros, Binah, y está el nombre de Yahweh, Yod, He, Wab, He. Ahora, ¿por qué tenemos tantos nombres? Es que son diferentes niveles donde trabaja el Creador. No es al gusto. Yo puedo decirle aquí en la tierra Yahweh, mas sin embargo, el nombre que tenemos aquí en la tierra es Adonai. Así. Entonces, sumando Yahweh, que es la esfera de Binah, y Adonai, que es aquí en nuestro mundo, que es Malhut, entonces Adonai Yahweh me da 91, que es parte de las 10 sefirot. Pero déjeme repasarle, ya teniendo esta opción, déjeme señalarle aquí un poquito más, lo vamos a engrandecer. Y la esfera superior, la 10ª esfera o la grande, es el nombre de Agyah. Este nombre de Agyah lo utilizaron o se utilizó cuando el Creador se le revela a Moshe, allí en el libro de Shemot, capítulo 3, 14. Cuando Moshe le pregunta al Creador, y bueno, y si me preguntan de tu nombre, ¿qué les diré? Él no les dijo Yahweh. Si leemos el texto cuidadosamente, él les dijo Agyah Asher Agyah, Agyah. Agyah Asher Agyah, que es este nombre con el que se dio a conocer. ¿Por qué aquí le ponen Agyah? Bueno, para evitar la pronunciación, ya, que es esta misma, mire, aquí, ya. Entonces no puede ser ye cuando aquí mismo se dice ya. Bueno, pero dejémoslo ahí por ahora. Entonces el primer nombre que se encuentra localizado es Agyah. El segundo nombre en la esfera de Jogma es Ya. No es lo mismo Ya que Yahweh, ni es el nombre corto. Es otra función que está realizando en ese momento. En la esfera de Binah encontramos ya el nombre completo que se nos dio a conocer. Yod, He, Wab, He. Aquí lo encontramos por primera vez. Lo vamos a encontrar más abajo porque viene en línea directa. Ahora, la siguiente esfera es Gesed, es Abraham, y está el nombre de él. Tampoco es la forma diminutiva o reducida de Elohim. No, es exactamente él.
En la esfera de Geburah está Elohim, específicamente los jueces, así se les llama. Pero en línea directa, mire, aquí encontramos otra vez a Yahweh. En línea directa porque esta es la línea que llega hasta la tierra. Bueno, le dejo ahí saber rápidamente. El libro de la esfera de Netzach está Yahweh Sebaot, como a veces lo vemos en los escritos. En Jod está Elohim Sebaot. Y aquí en el centro, Yesod, es Shaddai. Aquí en Malhud, donde estamos en nuestro mundo, en la tierra, es Adonai. Así se le caracteriza. No son 10 nombres, porque entonces sería raro. No, es la misma esencia haciendo diferentes trabajos en cada etapa. Lo que yo le quería dar solamente, o lo quería demostrarle, es donde encontramos el nombre de Yahweh y donde encontramos el nombre de Adonai. Entonces sumamos nosotros Yahweh y Adonai. Vamos a regresarnos a lo normal. Y bueno, ahora, entonces, aquí me dice que un azúcar, acá me dice que un abrigo. Pero vamos a ver entonces, lo que me está diciendo que esta azúcar, el escrito es muy raro porque me deja ver como que un águila nos cubre o con alas de águila. Pero miren lo que va a suceder en estos días 7 de Sukkot. Es que la Ruach HaKodesh, haciéndose llamar águila o haciéndose llamar la nube, va a estar reposando sobre el azúcar. Y eso es muy interesante porque dice que entonces, como un águila que se asienta sobre su nido, cuidando a sus huevecillos, a sus pequeños polluelos o a sus más grandes polluelos, en estos 7 días estará viéndose esa bendición. Así se representa, así que algún día vamos a ver otro tipo de estudio, pero por ahora nos quedamos. Habrá un azúcar, vamos a reinterpretarlo. Habrá un azúcar para sombra. Esta sombra, esta tzel, es esta águila con alas de águila. Entonces, habrá un azúcar y la Ruach HaKodesh nos cubrirá de los juicios, nos refugiará como la gallina junta a sus polluelos contra las energías negativas de destrucción. Y déjeme volver a señalarle este aguacero, porque también es muy singular esta palabra que está utilizando. Voy a cambiarle el cuadro y teniendo en cuenta entonces la palabra que esta es la Shejinah, que esta es la Ruach HaKodesh, digámoslo así, y nos va a cubrir en contra del sol y en contra del aguacero. ¿Qué aguacero? Mire cómo se va a ir abriendo este texto, que yo le vuelvo a hacer énfasis. Esto es Isaías 4:6. Aquí no me habla en español de una azúcar, ni me habla de la Ruach HaKodesh, ni me habla de la destrucción del aguacero. No me habla nada de eso. ¿Qué es lo que me deja ver? Es solamente a través de los números. Voy a utilizar estos dos nombres con sus respectivos números. ¿Qué es lo que sucede en esta etapa de los 7 días de Sukkot? Y lo pongo en este cuadro. Le dejo saber este cuadro que la Yod equivale a 10. La Yod de Yahweh. Aquí está el nombre. Yod, Hei, Wav, He. Y aquí está el nombre de Adonai, que es el que trabaja aquí en la tierra. Bueno, entonces yo tengo que decir aquí en la tierra Adonai. Eso depende en la situación que usted esté. Si está leyendo el escrito y lo está estudiando y en el escrito dice Yahweh, bueno, tiene que utilizar la palabra Yahweh para una forma de aprendizaje. Si usted está orando, puede hacerlo indistintamente. Puede usar Adonai porque estamos aquí, que es el que trabaja, o Yahweh. Pero ese no es el asunto como usted lo pronuncia. El asunto aquí es un poquito de estudio. Bueno, la Yod equivale a 10, la Aleph de Adonai equivale a 1, y vamos a multiplicarlo porque es algo interesante. 10 por 1, como lo vemos aquí, es igual a 10. Bueno, la Hei equivale a 5 y la Dalet a 4. 5 por 4, 20. Aquí tenemos 10 y 20, el total nos da 30.
Aquí está la primera parte. Le estoy dejando saber esto porque le voy a poner un texto y tal vez usted ya está figurando lo que nos quiere decir. Acabamos de sumar estos primeros cuatro números. Vamos a la segunda parte. La Wab equivale a 6, la Nun equivale a 50. Entonces sería 6 por 50 nos da 300. Ahora, la última Hei del nombre del creador, que es 5, por 10, que es la última letra del nombre de Adonai. Sería 5 por 10, 50. ¿Qué significa eso? ¿Qué podemos descubrir en este texto de Isaías con respecto a la fiesta de Sukkot? Le vuelvo a repetir, pareciera que no tiene ninguna relación. Mas cuando nos vamos adentrando, vemos lo que está codificado dentro del texto hebreo. Lo interesante es abrirlo. Es pedirle a Yahshua, nuestro Mesías, que nos ayude a entender el texto. De la misma manera que pidió el rey David, abre mis ojos, abre mi conciencia, abre mi entendimiento para que pueda ver las maravillas que tiene tu Torah. Y en realidad el texto es maravilloso. Encuentra una inmensidad de claves, de secretos, que nos ayudan bastante a estabilizar nuestra fe si es que se estuviera moviendo, a matizar el texto, darle su verdadero valor y a centrarlo muy bien. Vemos entonces que la multiplicación del nombre de Yahweh por el nombre de Adonai nos da las cantidades siguientes que están en el círculo rojo: 30, 50, 30, 350. ¿Y dónde vemos esos números? Bueno, los vemos en el libro de Bereshit, pero ahí ya me saca a otro asunto. Como que me lleva llevando de camino en camino, de parada en parada, de estación en estación. Y vamos a ver hasta dónde nos lleva esta palabra, este texto de la Torá de Isaías. Bueno, no de la Torá, de la Tanaj, en este caso el profeta. Nos dice aquí con respecto a la construcción del arca. Y de esta manera la harás. De 300 codos, mire lo interesante. De 300 codos la longitud del arca. De 50 codos su anchura. Y de 30 codos su altura. Y es impresionante. Si tuviésemos al profeta Yeshayahu, le preguntaríamos: ¿por qué escondiste esas cosas? ¿O qué me quieres decir con esos números? Primero solamente me dice Sukkah. Y de Sukkah sale la numeración de 91. Y de 91 es la unificación o es la suma de los dos nombres del creador correspondientes a Binah y a Malhut. Aquí localizamos los nombres. Y que la sombra que nos va a cubrir no es otra cosa que la Ruach HaKodesh. Y que nos va a cubrir ya dentro del azúcar de la energía negativa que está en este sistema, pero también de los juicios que vengan del aguacero, de las aguas. Entonces, ¿de qué me está hablando Isaías? ¿O qué significa un azúcar? ¿En realidad significa una cabaña o significa el arca? Que son las medidas del arca. Bueno, vamos a ver en la siguiente cuadro lo que me habla. Y nos brincamos a este cuadro. Que aquí está la cita del arca. Pero Sukkah y arca. ¿Qué es eso? Vamos a verlo aquí. Y le dijo Dios, bueno, aquí está la traducción. A veces yo le pongo la traducción para no estarla editando, pero tampoco no para editarla, sino para ver exactamente qué es lo que nos dice el texto hebreo. Vayomer Elohim le Noach, nos dice aquí. Y dijo Elohim. Aquí no dice Yahweh, por eso tenemos que leerlo y no podemos intercambiarlo. Si aquí me dice Elohim, no puedo decir Yahweh. Tampoco puedo decir Hashem, ni el Eterno. Tengo que ser muy fiel al escrito. Nos dice, Vayomer Elohim le Noach, que es Hol, Habashar, Bol, Efenei, Ki Melaha Haaretz Hama, Mishpainei. Bueno, le dijo el creador a Noach. ¿A quién le dijo? A Noach. ¿Qué le dijo Elohim los jueces? ¿Qué le dijeron a Noah? ¿Qué es Noach? Bueno, vamos a empezar a descifrar. ¿Qué es Noach? Su numeración es 58.
Pero hay otro nombre con 58 y en otras ocasiones lo hemos visto, pero es muy interesante armar los estudios. 58 Noah significa, bueno, es Gen. Noah aquí dice: he venido delante de mí porque la tierra se abrirá de violencia a causa de Dios y aquí yo los destruiré. Bueno, la palabra Noah, también si la ponemos al revés, déjenme lo escribo en esta forma así, sería Gen, así. Y Gen es lo que se le ha traducido como gracia. A ver, gracia, o Gen, Grace, o ya hay otros nombres que se derivan y bueno, ahí usted escójale. Gracia. De ahí que nos dice que por gracia somos salvos. A ver, ¿por qué es gracia? Es un código nada más. Bueno, vemos 58, que es gracia, pero que el nombre de Yeshua también tiene la numeración de 58. Y 5 y 8 son 13, pero tampoco nos vamos a meter ahí. Diría entonces que los jueces, al ver que viene la destrucción, le dicen a Yeshua: prepárate un arca para que lo salves. Pero vamos a ir un poquito más despacio. ¿Por qué es combinable Noah o arca con Sukkah? Le voy a poner este ejemplo de Yahanan. Miren nada más lo que interesante que está el texto. En el libro de Yahanan me habla del Mesías, me habla de que en el principio era el verbo y el verbo era con Elohim y Elohim era el verbo. Bueno, pero en el verso 14 del capítulo 1, me da una clave espectacular. Y aquí es donde se va a juntar todo. ¿Qué es lo que me está diciendo Isaías? Isaías me llevó por dos caminos. Me dice que hagas un azúcar para que no te destruya el agua. O sea, me está hablando de la arca de Noah. Noah me dice que no es Noah. Noah me dice que yo no soy Noah, yo soy Yeshua. Bueno, entonces, ¿qué es el arca? Es la azúcar. Y ahí nos confunde. Pero vamos a tratar de abrir esto. Nos dice aquí: Jadabar Bejayá Bashar. Y he aquí que la palabra o el verbo. Nahya, mire, el verbo, pero a ver, el verbo Yahweh. O sea, no es otra cosa. Dice Bashar, se hizo carne. Pero mira esta frase: Beshakán Betojeno. Beshakán Betojeno. Dice habitó entre nosotros. En hebreo no dice habitó entre nosotros. En hebreo dice Shakán. Y Shakán son las mismas. Mire, déjeme, le voy a escribir aquí Sukkah. Aquí está. Está la Samej y está la Kaf. Así, medio feo que le estoy escribiendo, pero imagínense, aquí dice Sukkah. Bueno, la otra forma de escribir Sukkah es así, con la Shin, porque tienen el mismo sonido la Shin que la Samek. Esta sonaría en ocasiones como Shin, así, o como Sin. Entonces, si la usamos utilizando Sin, sería Sukkah. Aquí, en lugar de Beshakán, sería Besakán. Pero si le quito las vocales, me diría la Sukkah, que es la misma palabra que me enseñó en la otra hoja, pero no se lo voy a mostrar para no confundirlo. Dice: y el verbo se hizo Sukkah. O el verbo se hizo carne, pero más, y el verbo que era Yahweh se hizo carne en una Sukkah y habitó entre nosotros. Déjeme, le voy a poner aquí Shakán, Shakadno, Sukkah. Estas dos palabras son muy interesantes, porque la Nun es liberación y la Wab es el Mesías. El Mesías nos libera metiéndonos al azúcar. Pero a ver, espero no confundirlo. Le voy a poner el último texto, que es el profeta Zaharia. El profeta Zaharia, capítulo 2, 14. Fíjese lo que nos dice. Rani Beshamhi Bat Sion Kihinenibo. Le dice: Rani, alégrate, canta, gózate. Beshamhi es de Simha,
aquí también podríamos ponerlo como sin, Besamji, de Sameach o de Saham o de Simja. Beshamji, Baat, hija, que es hija de Sión, son las almas o es la tierra. Alégrate, tierra, o alégrense almas. Kijinenibo, he aquí yo voy. Beshakanti betojeno. Mire, es la misma palabra que nos deja ver aquí en Yahanan. Beshakanti betojeno. En otras palabras, yo voy a morar, yo voy a habitar en una azúcar, o mi cuerpo será una azúcar. Vienen las dos formas. Voy a nacer en una azúcar, o mi cuerpo será una azúcar, donde ustedes se metan y yo los salve de el agua, del aguacero y del sol. Aquí tenemos nosotros. Beshakanti betojen. Yo voy a ir, nos dice. Y me regreso esta vez solamente para explicarles. Salimos del tema. Me regreso acá. Yo voy a ir, dice el creador. Déjeme me regreso al texto principal. Solo por explicarle esto. Aquí. Habrá un abrigo de sombra contra el calor del día, para refugio escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Nos dice, haz un azúcar, hazte un cuerpo para que salves a las hijas de Sión. Aquí está. Yeshua, hazte un azúcar, hazte un cuerpo y habita en la tierra para que salves a las hijas de Sión y diles que se alegren, porque él mismo habitará. Pero a ver aquí, déjeme explicarle aquí. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí yo vengo y moraré en medio de ti. ¿Quién lo ha dicho? A ver, Yahweh mismo. ¿Qué es lo que me deja ver el texto? Aquí, ya. A ver, no iba a venir un profeta, no iba a venir el Hijo, que así se le llama. ¿Quién iba a venir? Yo voy a ir, porque aquí vengo y naceré en un azúcar. ¿Quién? Yahweh. Él no dice yo voy a mandar a alguien. Él no dice yo voy a mandar a mi hijo. Yo voy a mandar un profeta. Yo voy a mandar un Mashiach. Él dice a través del profeta, dile a las almas de la tierra que se alegren, porque yo voy a ir y voy a nacer en un azúcar. En medio de ellos voy a habitar. Dile, Zaharia, yo, Yahweh, iré personalmente. A ver, sí, personalmente. Me haré carne ante ellos para que sean salvos de la destrucción que viene al sistema. Suca, arca, convidables, pero ambos son el Mesías, para que nos metamos aquí o aquí. Y eso es entonces la fiesta de Sukkot. Por eso yo le decía, por eso nos dice el escrito, diles que vayan a los ríos, a los montes, y que corten todo tipo de ramas, y que hagan un azúcar, y que se metan en el azúcar, porque la Roja Kodesh los va a cubrir, pero la azúcar los va a mantener en salvación. Por 7 días, no, hasta que termine su perfección, aquí o a donde vayan. Es muy amplio todo esto, pero por ahora le dejamos ahí, porque estaremos, si el Creador lo permite, en estos 7 días explicando algo acerca de Sukkot. Shalom Alejem y hasta la próxima.